Salmo 21, 13 versículos que vamos a ver hoy de este salmo maravilloso que bendecirá nuestra vida y que espero que te ayude de reflexión en tu estudio de la palabra de Dios. Estos salmos que son unos cantos maravillosos, impactantes, ¿no? Estudia la Biblia, léela, analízala, escudriñala, porque ahí está la salvación. ¿Por qué estudiamos el Antiguo Testamento? Porque así entenderemos mejor el Nuevo Testamento y así también tendremos mucha información para nuestros estudios, predicaciones, etcétera, etcétera. 21. El rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, cómo se goza. David celebra a Dios porque lo reconoce como el que lo ayudó cuando estaba huyendo. Lo salvó del enemigo, lo llevó hasta el trono de Israel y ahora gobernaba. Entonces el rey se alegraba porque él no lo hubiera podido lograr, porque no era con su fuerza, no era con su estrategia. Él andaba solo, él andaba huyendo, lo perseguía un ejército. Entonces ahora se goza de que el poder de Dios lo llevó hasta donde Dios le dijo. O sea, Dios cumplió su promesa en él. Entonces, la salvación era motivo de gozo, ya que sin Dios no hubiera sido posible. De hecho, David debía de estar muerto. A David ya lo debía haber matado un león, lo debía haber matado un oso, ya lo debían haber traspasado las lanzas que le lanzó Saúl, ya lo debían haber matado los valientes del ejército de Israel, Saúl mismo, pero Dios lo había salvado y ahora se gozaba porque ahora estaba sentado en el trono. ¿Qué tantas cosas has vivido tú? ¿Qué tanto te ha pasado? Enfermedades, a lo mejor delitos que has cometido, a lo mejor drogas, lo que sea que tú has pasado y sigues firme, sigues todavía de pie. Y eso quiere decir que Dios es el que te ha ayudado. Entonces te tienes que gozar en él. Así debe de vivir el cristiano, siempre reconociendo a Dios en todo. No dejar que la arrogancia de la vida del ser humano llegue a nuestro corazón diciéndonos, no, yo fue por mí, soy bien inteligente, es mi crédito, yo lo hice, nadie me ayudó. No, porque si no fuera por Dios, ni siquiera tuviéramos vida. Entonces vivir en ese gozo que el Espíritu Santo nos da, donde reconocemos a Dios, que Él hizo algo en nosotros. Entonces el rey se goza porque el rey es el ejemplo para todos los demás. Y eso es lo que debemos de vivir los cristianos. Vivir gozosos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida para que los demás nos vean como ejemplo. Dicen los antiguos que cuando habla del rey se alegra en tu poder, que también se refiere que es una profecía que Cristo se alegra porque resucitó. Y es una manera de glorificar para que todos vean que Dios es el que lo levantó, humanamente hablando, ¿no? Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Dios había puesto en David ese deseo de servir, de reinar, de honrarlo. Y estaba en él como una promesa que Dios le había hecho cuando culturalmente no debía de ser él. Familiarmente no debía de ser él, porque sus hermanos eran más grandes. Pero entonces esa petición, ese anhelo, ese deseo ardiente de gobernar, Dios se lo había puesto. Entonces él le dice, le has concedido el deseo de su corazón. O sea, está diciendo, lo mismo que tú pusiste en mí, me lo cumpliste. Y no le negaste la petición de sus labios, es decir, la oración fue contestada por Dios. Y ahí es cuando debemos analizar que nuestra oración no debe de tener estorbo. Entonces, no estar cerca de Dios y no tener un buen corazón, no ser obedientes, esas son razones para que nuestra oración no sea contestada. ¿Por qué Dios le contestó la oración a David? Porque Dios mismo le había puesto esa oración, ese anhelo en su interior. Entonces, ¿por qué a veces nuestras oraciones no son contestadas ni nuestro anhelo es concedido? Porque no están apegados a Dios. Solamente son deseos carnales, deseos egoístas, oraciones contrarias a la voluntad de Dios. Pero Él dice, todo me lo hiciste porque todo está pegado a ti. Porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. O sea, no es David el que buscó la bendición. Dios le salió al encuentro. Y le estaba dando todo el crédito a Dios. O sea, David ni siquiera decía, porque yo te busqué, te encontré y me diste bendición. No, dice, tú me saliste al encuentro. Dios vino y me bendijo.
sea, por eso le tenía que dar las gracias a todo, en todo. Y eso es lo que uno tiene que entender. El que nos busca es Dios, el que nos halla es Dios. No somos nosotros. Nosotros de una manera humana decimos, es que yo lo busqué, es que no. Pero Él ya te hizo que lo buscaras. O sea, Él movió cosas para que tú lo buscaras. El primer paso lo dio Dios, no lo dimos nosotros. Y luego dice, corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Porque la corona no se la puso David. David no le quitó la corona a Saúl a la fuerza. No se la quitó nunca. Él fue paciente hasta que Dios mismo se la quitó cuando se murió y luego se la dio a David. Y así debemos de trabajar nosotros. No te pongas tú la corona. Oh, yo estoy bien tremendo. Oh, si no soy yo. Oh, yo soy el wow. Oh, mírenme. No, tú no te pongas coronas. Esas coronas no sirven para nada. No tumbes a alguien para ser coronado tú. No lo denigres, no lo critiques. No hables mal de alguien para tú ser coronado. Dice David, tú me has puesto la corona sobre la cabeza. O sea, el que nos corona es Dios. No seas envidioso, no seas arrogante, no seas egoísta, es Dios el que nos va a poner la corona. Vida te demandó y se la diste. Largura de días, dice la palabra de Dios, eternamente y para siempre. Verso 4. ¿Cuántas veces estuvo a punto de perder la vida en manos de los enemigos? Donde no había escapatoria. Su única salida de refugio fue Dios. No hubo más. Vida te demandó, se la diste. Largura de días, eternamente y para siempre. Entonces, para siempre, pues porque David ha quedado en la historia. Pero también se lo podemos aplicar a Cristo, ¿no? Largura de días, eternamente y para siempre. Porque Él es el Rey eterno. Cristo es la imagen del Dios invisible. No estamos hablando de dos cosas diferentes. Estamos hablando de Dios y de su imagen, que es Cristo, el cual vive para siempre, en el cual lo podemos ver. Grande es su gloria en tu salvación. Honra y majestad has puesto sobre él. David sabía, él entendía que él era victorioso, que estaba lleno de gloria, porque Dios le había dado esa bendición. Saúl había experimentado lo negativo, la desobediencia, el que era su suegro. Pero ahora David mismo lleva esa gloria a Dios, ya que él es el que le había conseguido todo. Saúl siempre se daba la gloria a él, pero David se la lleva a él. Grande es tu gloria, la gloria es de Dios, no es tuya, no es mía, no es del hombre o de la mujer que Dios usa. Entonces, honra y majestad ha puesto sobre él. Él nos concede cosas, él por su gracia. Porque lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría en tu presencia. Ahora, la casa de David, él reinaría, no solamente él, sino que Dios le prometió que de su casa iban a reinar. Y ahí vemos que después siguió Salomón y luego viene Roboam, hasta Cristo. O sea, hasta Jesucristo, que ya reinó para siempre, ¿no? Que era descendiente de David por medio de la tribu de Judá, humanamente hablando. Entonces, una vida llena de huidas, de tristeza, pero ahora Dios lo había llenado de alegría con esa bendición. Quizás en nuestra historia, si volteamos para atrás, hay mucha tristeza, mucho descontento, mucho sentirme defraudado, desilusionado, pero ahora Dios ha llenado mi vida de bendición y de alegría y tengo que disfrutarla. Tengo que poner por obra todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. David tenía puesta toda su confianza en Dios. Él me puso y Él es el que va a firmar mi trono. Dios siempre va a estar conmigo. Y eso debemos de pensar, tener nuestra confianza en Dios. No vamos a ser conmovidos porque Él nos puso. Él sabe lo que viene para nuestra vida, para nuestro ministerio, para nuestro pastorado, para lo que tengamos. Él sabe. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos. Tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. O sea, la obra va a ser concluida en su totalidad, ya que ningún enemigo de Dios se va a quedar sin castigo. Ninguno que lo aborrece, ningún malagradecido va a quedar sin su paga. Dice este Salmo, el verso 8, lo va a alcanzar tu mano. Y eso tú tienes que saber. Si tú no eres amigo de Dios, si tú eres de los que critican la obra, critican la Biblia y critican a Dios, su mano te va a alcanzar. Solo Dios sabe cuándo. A lo mejor tú dices, no me pasa nada, yo soy así. Pero no, la mano de Dios va a alcanzar a todos los que están en contra de Él. Desde el primer hombre que se haya puesto en contra de Él hasta el último, lo va a alcanzar el juicio de Dios. Entonces, ¿qué necesidad? Los pondrás como horno de fuego
en el tiempo de tu ira, Jehová los deshará en su ira y fuego los consumirá. Entonces estamos en el tiempo de la gracia. Ya pasó el tiempo de la ley, pero ahora estamos en ese tiempo de Dios donde Dios te invita, donde Dios te incita, te motiva a que le sirvas, a que guardes sus mandamientos, a que estés cerca de Él, porque el tiempo de juicio va a venir. Y el tiempo de juicio va a ser para todo el que no lo quiere obedecer. Entonces, la decisión no es de Dios, la decisión es tuya. Entonces, su fruto destruirá la tierra y su descendencia entre los hijos de los hombres. No quedará nada. Nada de los que aborrecen al Señor. Nadie ni nada. Porque intentaron el mal contra ti, fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán. O sea, no son unos inocentes que pecaron por equivocación, que dicen, ay, no supe que no, sino que la maldad estaba en ellos. Y sus planes y maquinaciones siempre eran en contra de Dios. Siempre. ¿Y cuánta gente vive así, criticando el cristianismo, criticando las iglesias, criticando la Biblia? No son inocentes, son malos, pero ninguno de ellos va a quedar de pie. Así dice la Biblia. Pues tú los pondrás en fuga, en tus cuerdas dispondrás saetas contra sus otros. Nadie va a quedar a salvo. Las armas están preparadas para ellos. Ya están apuntadas hacia ellos y Dios no fallará. Dios los tiene en la mira. La única salvación que ellos tienen es si se arrepienten. Pero si siguen en su mal camino, todos los que son ateos, todos los que están en contra, tienen su paga. Por eso tú que le sirves a Dios, no debes de relajarte ni regresarte, porque eso te convertiría en alguien que estaría en la mira de Dios, pero para juicio. Entonces aprendamos la lección. Cierro con este texto de este Salmo 21. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder cantaremos y alabaremos tu poderío. Dios mismo es grande por lo que hace y es lo más maravilloso que puede tener una criatura. Por eso todos le damos la gloria y la honra, porque Él es el que nos da poder para hacerlo. Entonces, esta es una invitación para que tú seas librado del juicio que viene. ¿Cuándo? Solo Dios sabe. Pero tú sírvele a Dios, búscalo. Y yo espero que estos videos sean de bendición para tu vida, que reflexiones acerca de la palabra de Dios y que vengan a tu vida cambios totales, radicales, para que este medio te sirva de salvación. Así que ánimo y bendiciones para todos. Serie de salmos con todo.